Ahora sí. Gloria al Eterno. Gloria. Así como se goza en medio de la exaltación, gócese también cuando reciba la palabra del Eterno. Amén. Bien sea para edificar, bien sea para corregir, para disciplinar, hay que recibirlo con agrado. Amén. Gócese en todo momento y en toda circunstancia. Amén. Vamos en respeto y reverencia a rendirnos delante de su bendita palabra, delante del Rey. Habacuc 2. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natananu Torah mebechen gadol Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah, tu verdad, toda Rabá. Muchas gracias en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Estamos en una verdadera fiesta. Amén. Una verdadera fiesta. Ustedes están aquí, ¿saben por qué? Porque decidieron ser verdaderamente niños. Niños. Yeshua dijo que aquel que no sea como un niño no entrará a los Shamaim, al reino de los cielos. Si no somos como niños, entonces difícilmente entraremos al reino de los Shamaim. El hombre fue creado por el Eterno. ¿Tienen calor? Relájese, póngase cómodo. No mueva las manos, porque cuando usted mueve así, también está ejercitando los músculos y eso provoca también pues más calor. Bueno, digo yo, más calor no, porque ahorita estamos en el fuego, y el que está en el fuego del Eterno está gozoso. Amén. Está gozoso. Pueden sentarse, pueden ponerse cómodos mientras doy esta pequeña introducción. Bueno, de repente para mí es pequeño, de repente para usted, oye, porque sentí el susurro así como pequeño. Bueno, el Eterno es tan sencillo. El Eterno es tan... Amén, gloria al Eterno. Escucha bien cómo está el sonido. ¿Cómo se escucha el sonido allá? Escucha bien. Gloria al Eterno. Porque el Eterno es tan sencillo que a través de esa enseñanza que nos dio Yeshua, de que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños. O sea, ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene excusa para no conocer la verdad. Yo en estos días, finalizando ya el año escolar, y perdonen que hablen de actividad, no me escucho. Si yo no me escucho, no importa, lo importante es que ustedes escuchen. ¿Se oye? No, pero yo no siento en estos días, yo le di gracias al Eterno, porque en la escuela donde estudian mis hijas, y discúlpenme que hable nuevamente de una actividad, pero valga la comparación de que en el colegio han hecho mucha énfasis en que los niños, por lo menos donde están las niñas, tengan claridad en cuanto a las figuras literarias, es decir, hipérbole, símil, onomatopeya. De repente a usted se le olvidó, pero lo importante es que no se le olviden a sus hijos. Exaltamos la gloria del Eterno. El Eterno es tan sencillo que la gente, el hombre en su complejidad, busca siempre conocer lo más difícil, y resulta que el Eterno se manifiesta en lo más
simple. En lo más simple se manifiesta el Eterno y revela su sabiduría. Exaltamos al Eterno. Exaltamos al Eterno y con ese cántico, ¿cuántas Torah nos dejó Moshe? Una sola. Una sola, mis hijos. Tanto para Israel como para todas las naciones. Una sola, hija. Una sola Torah nos entregó Moshe. Y en algo tan sencillo, es decir, que el que no recuerda las primeras clases no entiende lo que dijo Yeshua. El que no recuerda las figuras literarias no va a entender lo que quiso decir Yeshua. Para recordarle a los sabios, él no le estaba hablando a gentiles, él no le estaba hablando a ignorantes, él le estaba hablando a fariseos, eruditos. Fariseos no, eso es allá en el mundo, ya no, que piensan que los fariseos eran brutos, no, eran eruditos, sabios, entendidos, que conocían perfectamente la Torá, la recitaban, la enseñaban en las sinagogas, comenzando por ese cuerpo tan privilegiado como es el Sanedrín. Yohanan capítulo 12, pasuk 44. Algo tan sencillo, algo tan sencillo, Jesús le estaba diciendo. Pero es que cuando una persona se llena se ensoberbece, cuando está en un lugar de honra, de eminencia, que se siente, pues oye, que es terrible. El que es invadido por el orgullo se olvida de las cosas simples. Y eso, por supuesto, las cosas simples son las que sostienen, es el fundamento de todas las cosas. Por eso Yeshua le exhorta a una de las asambleas a decirle: acuérdate de tu primer amor. En el primer amor uno aprende las cosas elementales, las cosas sencillas, pero que sostienen una relación, que sostienen una edificación. Las cosas sencillas que después, con el transcurso del tiempo, se dejan de ver. Hijo, cuando van a edificar un edificio, ¿qué es lo primero que se ve? Las fundaciones. Y después que levantan el edificio, no se ve más. Por eso yo le doy gracias al Eterno, porque me permitió tomar en las bases, en las fundaciones de esta sinagoga. Tomamos bastante fotografías, videos, para que no se nos olvide nunca el primer amor, los primeros detalles. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Y en eso, hijo, no se olviden, aun cuando el Eterno revele aún conocimiento, sabiduría más profunda, no se olviden de los primeros pasos. No se olviden nunca, mis hijos. Yohanan capítulo 12, pasuk 44. Déjalo ahí en 34, déjalo ahí. Eso fue el rúa, hijo, que te tomó. No se olviden nunca, mis hijos. Por eso es que de repente, a lo mejor, yo cuando hago una remembranza, un recordatorio de por qué recitamos el Esma aquí, y de repente usted tiene ya años recitando el Esma, pero ese para que no se olvide. Y por supuesto para bendecir también a los nuevos, a los que están llegando, porque ellos no saben. Usted sabe, pero ellos todavía no saben, no entienden. Ellos todavía hay que darle
leche. Dele gloria al Eterno porque usted es maduro, que usted se goza, usted viene por un alimento sólido. Pero cuando el Eterno trae leche, tome la leche. Tome leche. Porque el organismo necesita también. ¿Ustedes saben qué recomiendan? Algo tan sencillo. ¿Qué recomienda cuando una persona está quebrantada de salud, cuando tiene gripe? Quiero agradecerle el orden que han tenido durante todo este tiempo, manteniendo pues sus posiciones en familia para evitar o para que no haya riesgo de contagio. Y el que se sienta pues con ciertos síntomas, con malestar, por el bien de usted y por el bien también de la asamblea, debe permanecer en su hogar guardando sus respectivos medidas preventivas para evitar pues no contagiar a los hermanos. Amén. De modo que son esas pequeñas cosas. Cuando la persona está quebrantada, escúchese bien, de salud, está pasando por un proceso viral, qué sé yo, las recomendaciones de los médicos es que tome ¿qué? Abundante líquido, bastante sopa. ¿Saben por qué? Por eso que uno no se debe jactar porque lo líquido, la sopa, como es algo que es líquida, valga la redundancia, se le hace más fácil al organismo absorberla, los nutrientes, las vitaminas. Y se requiere que en un proceso viral el sistema inmunológico, las defensas estén fortalecidas. Si usted come alimentos sólidos, es decir, carne, el proceso de descomposición de la carne en nuestro organismo dura entre 24 y 48 horas. Entonces el organismo se esfuerza más para extraer las vitaminas, los nutrientes. Por eso es que se recomienda tomar bastante sopa. Al que no le gusta sopa, tiene que tomarla, porque si no alarga el tiempo del proceso. Exaltamos la gloria del Eterno. Y hay una analogía, ¿no? Analogía en cuanto a Moshe y a Josué, que más adelante vamos a ver. Pero fíjense ustedes lo sencillo de esto. Baru Atayahu Eloheinu melech haolam Hashem Atanarun Torah Bemeshen Gadol Yeshua HaMashiach. La multitud respondió: nosotros hemos aprendido de la Torah que el Mashiach permanece para siempre. Este es en Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en que los romanos sustituyeron Torah, pusieron ley, pero ya nosotros sabemos que cuando se habla en algunas versiones, pues, que tergiversaron pues en las escrituras, sabemos que cuando habla de ley está refiriéndose a la Torah. Nosotros hemos aprendido de la Torah que el Mashiach permanece para siempre. ¿Cómo es que tú dices que el Ben Hadán tiene que ser levantado? ¿Quién es este Ben Hadán? Siente. Yeshua les dijo: la luz estará con ustedes aún por un rato más. ¿Quién es la luz? ¿Y quién es Yeshua? La Torah viviente. Y lo vemos en el libro de Yohanan, primera Yohanan, cuando dice la palabra: en el principio Él es el logo, el verbo. Y el verbo era con Él. Y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Yeshua. Por lo tanto, Yeshua es la Torah viviente. Él caminaba Torah, él pensaba Torah,
enseñaba Torá, la Torá viviente. La luz estará con ustedes aún un rato más. Caminen mientras tienen la luz, o la oscuridad los sorprenderá. Los que no cumplen la Torá están ¿dónde? En la oscuridad, en las tinieblas. Shaul lo dice en 1 Tesalonicenses también, capítulo 5. Los que no guardan el Shabbat, los que no celebran el Shabbat, los que no celebran las fiestas, los que no entran en los pactos del Eterno, llámese pacto la celebración de cada uno de ellos. El celebrar y guardar el Shabbat es un pacto. Y ese pacto usted no lo ha hecho con hombre. Ese pacto usted lo hizo con Elohim, con el Creador. Ese es un pacto entre usted y el Eterno, el Creador. De modo que aquel que no guarda Torá, que no cumple Torá, aquel que no circuncida a sus hijos varones, está viviendo en oscuridad, en tinieblas. Y el que vive en las tinieblas, ¿qué pasa con él? El que camina en tinieblas, ¿qué pasa? Pero la ceguera, ¿qué produce? Tropiezos y sorpresas. Porque de repente vas caminando porque estás tocando la pared, porque de repente ¡pum!, te topaste con una pared o con una puerta. Lo sorprende. Lo sorprende. El que anda sin luz va a vivir tropezando. El que quiere vivir de repente, oye, lee la Torá, viene a la sinagoga, pero persiste en andar fornicando, persiste en andar practicando el lesbianismo, persiste en la práctica de la homosexualidad, persiste en la práctica de la chonjará, lengua perversa o el chisme, ese va a vivir tropezando. Porque aun cuando tiene la luz, no la ve o no la quiere ver, porque él sabe que esa es la luz. Exaltamos la gloria del Eterno. Aquel que camina en oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. Por eso es que allá afuera la gente no sabe lo que está pasando. Por un lado, muchos los enseñaron a rechazar y aborrecer al pueblo de Israel. ¿Cómo carrizo quiere la gente que el Eterno le habla si estás rechazando lo que Él ama? Ese es como ponerle en las manos una hojilla a un mono. El mono tiene conciencia. Él no sabe lo que es una hojilla, por lo tanto, él va a andar así. Y al que se le atraviese, le va a causar daño. De modo que si no amas lo que ama el Eterno, ¿cómo te voy a mostrar sabiduría? No puedo. ¿Cómo te voy a decir cuáles son las armas poderosas? En los Shamaín, en los cielos, y aquí también. Mientras tienen la luz, ponga su confianza en la luz. ¿Qué es la luz? ¿Quién es la luz? Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? La Torá viviente. Para que puedan convertirse en gente de luz. Es decir, si usted, yo le doy gracias al Eterno porque cuando me permite estar en un sitio, cuando paso por allí, la gente deja de decir Dios y comienza a decir el Eterno. Eso es ser luz, porque por donde pasa produces o provocas transformación, cambios. Oye, cuando me dicen, cuando comienzan a invocar a Dios, y yo digo, no, vale. Yo le pregunto, ¿tú te has dado cuenta que yo no digo Dios? Yo le pregunto. Sí. En estos días me encontré a un. En estos días, pero no sé, oye, qué terrible. En estos días me bajo a comprar un
Disculpen por la acción, que era comprar, estamos en Shabbat, pero iba a comprar una masa para hacer cachapa. Y me bajo con mi kippah y mi zig-zig. Ah, no, sí. Y entonces, estoy allí y le digo, la persona me saluda, ¿no? Y yo le digo, el Eterno le bendiga y le guarde. Y se para un hombre, un anciano a mi lado. Entonces me pregunta, que un hombre ya hace una cierta edad, y me pregunta, ¿quién es el Eterno? Me dice, yo estoy allí, pero realmente yo no. Pero le llamó la atención. ¿Quién es el Eterno? Me dice él. Yo le digo, Elohim, el creador de todas las cosas. Lo que pasa es que yo no digo Dios, porque Dios, y le explico, le digo, Dios es un término griego que significa Deus, y Deus significa Zeus, y Zeus se lo digo de una manera rápida, porque es un anciano y sé que el hombre tiene una persona pensante, y le digo, Zeus es el dios de la mitología griega, y mitología significa la ciencia que estudia la mentira. Entonces él dice mitología, y él se recordó, mitología de mito. Entonces, porque él me dice, porque que él es ateo. Y entonces cuando dice así, pero allí yo estoy completamente seguro que con solamente haberle dicho el Eterno, Elohim, el Creador, eso tuvo que haber causado un impacto, un cambio sobre esa vida de ese. Y fue rápido, entonces él hizo así, o sea, aceptó, recibió, reconoció. Aun cuando él dice que es ateo, reconoció que hay un Elohim, que hay un Creador. Y un hombre anciano, un hombre que quién sabe cuánta filosofía habrá leído, escuchado pues en su infancia, en su crecimiento, en su adolescencia, en fin. De modo que uno debe provocar cambio. No, yo voy a decir Dios para no crear incomodidad al hermanito, a la hermanita que está ahí, que todavía no. Usted no puede negociar los principios. O es blanco o es negro, pero no hay grises. Exaltamos la gloria del Eterno. Mientras tienen la luz, ponga su confianza en la luz para que puedan convertirse en gente de luz. Yahshua dijo estas cosas y después se fue y se mantuvo escondido de ellos. Pero a pesar de que él hizo muchos milagros en presencia de ellos, aún no pusieron su confianza en él. No. Aún cuando vieron las proezas, aún cuando vieron las hazañas que hizo Yahshua, qué cosa tan tremenda. Es terrible esto, pero es por la falta de humildad, la falta de identidad, de no ser como niños, de tener una actitud siempre humilde, de aprender todos los días. Aun cuando usted sea anciano, usted no deje de aprender. Tenga siempre la actitud de aprender. Siguiente. Para que lo que había dicho el profeta Yesaya se cumpliera. Yahweh, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yahweh, que es Yahshua? La razón por la cual ellos no podían creer, como Yesaya dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que ellos no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones, y hagan techuvá o arrepentimiento, para que yo pueda sanar, para que yo los pueda sanar. Yesaya dijo estas cosas porque vio la Shekinah de Yahshua y habló acerca de él. Sin embargo, muchos de los dirigentes sí confiaron en él, pero por causa de los peruchín, no los decían abiertamente por temor de ser expulsados de la sinagoga. Es decir, que dentro de los mismos fariseos, dentro de los mismos eruditos, sabemos y entendemos que hubo fariseos que verdaderamente reconocieron que él es el Mashiach o el Mesías o el que estaban esperando.
porque ellos amaban la exaltación o la alabanza de otras personas más que la alabanza de Elohim. Es decir, las personas que les gusta que lo estén adulando, que le estén, rindiéndole pues pleitesía. Qué cosa tan tremendo, tan terrible esto. Siendo Yahshua el mismo Elohim, él no permitía que lo honraran. Quería pasar por desapercibido. ¿Para qué? Para probar el corazón también de los hombres. Ahora sí entramos en materia. Yahshua declaró públicamente: aquellos que pongan su confianza en mí están confiando no simplemente en mí, sino en el único, el que me envió. Siguiente, hijo. También aquellos que me ven al único, el que me envió. Cuando Kefa, al llamado Pedro, le dijo: Rabí, maestro, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Yahshua? He estado todo este tiempo con ustedes y no han entendido. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Era el mismo. Él dijo: mi Padre y yo, uno somos. No hay dos ni tres. De modo que la Trinidad es una mentira, una fantasía de los hombres, de la filosofía hueca de los hombres, las doctrinas, y eso debemos estar. Por eso es que cuando usted dice Yahshua, estás diciendo Yahweh es el que salva. Y está reconociendo que Él fue el que fue colgado en el madero. Yo he venido como una luz dentro del mundo para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Si alguno oye que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, y no cumple, escuchen esto. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, ¿qué enseñó Yahshua? Enseñó Torah. Porque en el tiempo de Yahshua no habían escrito las epístolas, el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento. De modo que lo que Yahshua enseñó fue Torah. Es más, yo le pregunto, ¿Yahshua fue circuncidado? ¿A quiénes dicen que el mundo que sigue? Al Mesías, pero no hacen lo que el Mesías hizo. Él inclusive entró a una sinagoga a enseñar la parashá que correspondía. Cuando usted vaya para Israel, va a tener la oportunidad allí oye, hijo. No, hijo, donde entró que después al salir fue al mar de Galilea, donde Kefa pasó y estaba la suez en Capernaum. Allí, correcto. Es impresionante cómo aún todavía permanece allí la parte de las edificaciones de esa sinagoga. Allí fuimos, de allí salimos y fuimos a tomar unas piedras, y de esas piedras fueron repartidas. ¿Para qué? Para que el que las recibió tenga que llevarla, porque esas piedras pertenecen allá, a Capernaum. Exaltamos la gloria del Eterno. Cuando fuimos, pasó algo, viendo los milagros, eso me hizo recordar, viendo los milagros, se bajaron, estaban allí autobuses de personas de países de África, y cuando vieron el autobús que decía Venezuela, ellos estaban sorprendidos. Ellos dijeron Venezuela, porque sabían la situación, el proceso por el cual está pasando este país. Dijo, ¿cómo estos venezolanos que allá no tienen con qué comer vinieron? O sea, ellos saben, reconocieron quién fue que nos llevó.
Estos tienen, los que vinieron, tienen que tener más emuná que los que se quedaron. Sorprendido, y aquello fue, y estaban ahí. ¿Y saben lo que hicieron? Le tomaban fotos para tener evidencia del autobús que decía Venezuela. De modo que si usted habla o conoce a un Elohim de milagro, no, porque él es, para él, esa es su naturaleza, su esencia. La esencia del Creador, hijas, es grandiosa. De modo que decir que él hizo milagro, eso es normal para el Eterno. Para él no hay nada imposible. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Yahshua, el Eterno descendió, siendo él el mismo Altísimo. Él descendió y dijo: no, yo no he venido a juzgarlo. Ni siquiera él, hija, ni siquiera el Eterno va a juzgar al mundo. Qué cosa tan tremenda. Y eso lo he ministrado, lo he enseñado, no me cansaré de decir. El Eterno no es el que va a juzgar. Vamos a seguir leyendo. Si alguno oye, aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. El Eterno habló. ¿Y cuál es la palabra del Eterno? La Torá. Él habló. Ahora, aquel que rechaza lo que el Eterno dijo, ¿a quién está rechazando? Al Creador, el Elohim de Israel, al que lo dijo. Si el Eterno da una instrucción y no lo cumple, usted no se está rebelando contra la palabra, usted se está rebelando con el que lo declaró, con el que lo dijo. Allá afuera dicen: porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, pero no obedecen. Lo dicen, pero no lo entienden. Lo dicen Gigalú o Apocalipsis, Revelaciones. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y lo recitan y sacan tratados, sacan doctrinas, sacan cualquier cantidad de barbaridad de allí. Pero no, ninguno acierta en lo que verdaderamente es. Y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado lo juzgará en el último día. ¿Qué palabra habló el Eterno? La Torá. De modo que la Torá es la que va a juzgar el último día. El último día el Eterno no va: mira, ven acá, tú fuiste el domingo. No, porque ¿quién dijo eso que el domingo? No, yo no dije que el domingo. Es más, el Eterno ni siquiera va a decir que no lo dijo. Él sencillamente va a recitar como hizo Esdra cuando fueron restaurados los muros de Jerusalén. Va a buscar el rollo del árbol de vida, la Torá, y va a comenzar. Va a pasar, Esdra no tuvo que dar interpretación, no. Esdra lo que hizo fue que agarró la Torá y comenzó a darle lectura, a leerla. Y dice la palabra que cuando Esdra, el escriba, comenzó, el pueblo cayó postrado. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía quién había dicho todo eso, o quién dijo todo eso. Yahweh. De modo que fueron confrontados. Y yo le pregunto: ¿era Esdra el que estaba juzgando al pueblo? Era la palabra. ¿O es la palabra que lo juzga? ¿Cómo se van a sentir las naciones cuando el Eterno llegue a la parachá de Éxodo capítulo 20? Se van a rasgar las vestiduras. ¿Por qué no? Cuarto mandamiento: acuérdate. Es el único mandamiento que dice acuérdate. Y se le olvidó a casi toda la humanidad. A casi toda la humanidad se le olvidó, hija.
Ahora, ¿cómo? ¿Qué argumento van a tener las naciones cuando? Bueno, pero es que yo no te dije a ti que buscaras a uno que haya recibido la revelación. Ahí lo dice clarito. Eso no necesita, hijo, eso es textual. Yeshua usó las parábolas, usó la analogía porque tenía que cumplirse la profecía. Y vamos a ver ahorita cómo lo hizo. Porque no he hablado por mi propia iniciativa, ni siquiera no yo. El mismo Yeshua dijo, no, ya el Creador habló. Yo no he venido a hablar por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Tenía que cumplirse la profecía. Él no podía. Es más, después que él daba la enseñanza en parábola, que la mayoría de la gente no creía, ¿qué hacía? Se llevaba le explicaba, pero no a todo el mundo. Esa era parte. Ese era a un selecto grupo, a los talmidim, y no era porque había más, pero el grupo, los más cercanos a él. Y les daba les explicaba las parábolas, se las desmenuzaba. Lo que yo digo es, escuchen esto, sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. 50. Vamos ahora a Yohanan capítulo 5, pasú 45. ¿Qué es lo que va a juzgar al mundo? La Torá, mis hijos. Es la palabra del Eterno. Ese cuento que están bajo la gracia y que pueden vivir como les da la gana, celebrar el día. No, eso no es. Eso está en el libro de los hombres. Eso no está en el libro del Eterno. Y eso de que no, que usted no, pero que bueno, yo celebro, o la persona dice, puede argumentar de que celebra los otros 6 días. No, pero es que usted puede. El Eterno no dijo los otros 6 días, Él dijo el séptimo día. El séptimo día es Shabbat para santificarlo. De modo que cuando usted cumple un mandamiento, usted se está santificando, usted se está purificando, usted está reconociendo a el único y verdadero Creador, Elohim, Yahweh, Sebaot. Vamos a ver lo que dijo Yohanan 5:45. Yeshua está hablando aquí acerca del juicio, porque seguramente que lo abordaron, y él le dijo, pero no crean que voy a ser yo el acusador. Ni siquiera es el Eterno el que lo va a juzgar. En el tiempo de Hadasa o de Esther, cuando Amán persuade o induce al rey a emitir un decreto para matar a los Yaudín. Este es un principio. Cuando Hadasa va a hablar con el rey para tratar de revertir ese decreto, ¿qué le dijo el rey? Yo no puedo revocar un decreto. Estamos hablando del plano terrenal. En el plano terrenal, un rey que emita un decreto no puede revertirlo. El Eterno tampoco puede revertir lo que Él ya ha declarado. De modo que el decreto que emitió el rey Ahasveró fue que los Yaudín tienen el derecho de defenderse, que se defiendan. Y supongo que tuvo que haber hecho algo para que también ellos
se defendieran. Hija, no lo grabes allí, grábalo en el corazón, en tu pensamiento, para que eso quede marcado allí. No se permiten aquí grabaciones. De modo que vamos entonces a... No crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Sabe quién los acusará? Moshe. ¿Qué es esto? No, figuras literarias. ¿Qué es esto? Ahí está Sara. Mi hija Sara. No está por aquí. Le dice Yahshua: yo no soy el que lo voy a acusar delante de mi padre, es Moshe. ¿A qué está haciendo alusión el Mashiach aquí acerca cuando dice Moshe? Yo no los voy a juzgar, no es el Eterno que nos va a juzgar. Tú tienes ese conocimiento fresquecito. Cuando Yahshua le dijo: yo no soy el que los voy a acusar delante del Padre, si a ustedes quien los va a acusar es Moshe. ¿Qué figura literaria es esa? Sí, mira. Es decir, ahora les pregunto, ¿quién recibió la Torá en el Ar Sinaí? ¿Quién la recibió? Yahshua le está diciendo: no, yo ni he venido ni soy yo el que lo va a juzgar a ustedes delante del Padre. A ustedes lo va a juzgar Moshe. Hay una versión que dice: con quien ustedes siempre han contado. Moshe no, físicamente Moshe no estaba vivo. Físicamente. En el Ruá, en el espíritu sí estaba vivo, porque la Torá que él enseñó ha trascendido a todas las generaciones. Es más, Moshe también nos juzgará delante del Padre, es decir, la Torá. La Torá es lo que nos va a juzgar. Si honraste a tu padre, si honraste a tu madre, si respetaste el no comer alimentos impuros, el hacer purificación las veces que te pusiste impuro, respetaste a tu esposa durante el tiempo de nidá, y en caso de no haberlo hecho, pasaste por el proceso de purificación, hiciste tevilá. Vamos a ser juzgados, porque lo que va a leer el Eterno es su palabra. Y donde hay impureza, la palabra, ¿qué hace? No se distraigan, mis hijos. No se distraigan, mis hijos. Donde hay impureza, cuando llega la palabra, ¿qué hace? Limpia, purifica. De modo que las manchas, todo el lastre que deja el pecado, eso va a ser expuesto. Exaltamos la gloria del Eterno. ¿Saben quién los acusará? Moshe, ese mismo con el mismo que ustedes han contado. Moshe físicamente no estaba. Yahshua estaba haciendo referencia a la Torá. No, yo no lo voy a juzgar, quien lo va a juzgar a ustedes es la Torá. ¿O usted cree que cuando venga el juicio el Eterno va a leer sobre la gracia? No, todos ustedes van a recibir el mismo galardón, porque todos ustedes estaban bajo la gracia. No, Señor. La gracia es producto del cumplimiento de la ley. Sin ley no hay gracia. ¿O es justo que aquel que obedeció al Padre, o el que no obedeció, reciba la misma recompensa de aquel que obedeció lo que dijo el Padre? No. La palabra me dice que Él es un Elohim justo,
No es que nosotros seamos, no. La verdad es su palabra. Nosotros estamos procurando, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Nos equivocamos, sí, y reconocemos que somos pecadores y que transgredimos también la Torá, pero esa transgresión debe ser accidental, no debe ser un hábito en nuestras vidas. Exaltamos la gloria del Eterno. No debe ser un hábito en nuestra vida, debe ser algo accidental. Y wow, Padre, perdóname. Pues debe ser algo accidental. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, ¿a nombre de quién habló Moshe? A Yahweh. Cuando usted lee las parachá dice, habló Yahweh a Moshe y dijo. Ahí no dice Moshe habló y no. Y cuando no lo dice así, fue porque por alguna circunstancia. Es excepcional. Pero cuando uno lee la Torá dice, habló Yahweh a Moshe y dijo tal y tal instrucciones. Porque si ustedes en realidad, estamos hablando de aquí del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, pero esto no le ha sido, ustedes están como los talmidín o los discípulos que el Eterno, que Yahshua, después que le decía a la gente las parábolas, el Eterno los recoge a ustedes en Shabbat. Mire, vengan acá. Vamos a explicarle aquí lo que el Padre quiso decir. Ustedes vinieron aquí como esos talmidín. Ellos no entienden. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la profecía. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ellos quedaron allá. Exaltamos la gloria del Eterno. Ustedes son esos talmidín que el Eterno escogió, seleccionó sus hogares. No que usted es el único que practica Torah, quédese tranquilo. Bueno, si usted no quiere, sigue caminando por ahí. Yo también pasé por allí. Hasta que el Eterno, cuando el Eterno lo mueva, le estremezca, entonces que usted venga, bueno, ok, llegó el tiempo, véngase para acá. Siéntate ahí, hijo, para instruir, para enseñarte lo que el Eterno me ha enseñado hasta ahora. Porque todo conocimiento, toda sabiduría proviene de lo alto. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. De modo que aquel que no lee la Torá no va a entender jamás quién es el Mashiach. ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Cuál fue el propósito? Y por supuesto que por eso es que el que no lee la Torá, no estudia la Torá, no se le revela su verdadero nombre. Aquel que no estudia la Torá, aquel que no profundiza en la Torá, no se le revelan sus misbot, sus mandamientos. Y los mandamientos del Eterno son para traer salvación, purificación, traen libertad a nuestras vidas. Ya no eres esclavo del mundo. Pasas a ser otro tipo de esclavo. Imagínate tú, esclavo del rey. Nada más y nada menos aquel que reinó, reina y reinará. Exaltamos la gloria del Eterno. Pero si no creen lo que él escribió, si no creen lo que Moshe está diciendo, Moshe fue el que lo escribió. Le está diciendo, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Moshe lo escribió, yo le estoy diciendo. Ahora, yo no le estoy diciendo nada nuevo. Yo le estoy diciendo lo que él dijo. Ah, no, pero es que él estableció un solo mandamiento. Ámalo y todo. No entiendo. Y se ponen creativos. No hay que cumplir todos los demás mandamientos. Ah, no. Oye, se ponen filosóficos, hijo. Yo diría que hasta sentimental, porque se ponen amorosos. Y resulta que Yahshua lo que hizo fue resumir. Si tú amas a tu hermano, tú no vas a codiciar a su esposa. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a robar. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a asesinar.
Si tú amas a tu hermano, tú no le vas a alterar la balanza para venderle. Allí se resume toda la Torá. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que eso debe estar. Usted viene no porque el rey, el pastor o el hermano lo convocó. Usted viene porque es una misbah del Eterno, es un mandamiento. A muchos les ha pasado. Unos han aprobado, otros han reprobado, otros están en proceso. Cuando le ofrecen pues un empleo con una de repente provocativa suma de recompensa en cuanto al salario. Aleluya o ayayay. Pero unos reprueban y otros aprueban porque no negocian la bendición. No, yo no vengo por la mitad, yo vengo por todo. Unos reprueban y otros no. Pero entonces cuando ves al hermano, oye, pero el hermano no trabaja los chavas, pero anda todo el tiempo gozoso. Oye, el hermano no trabaja en Shabbat. Resulta que yo paso todo. Resulta que ese que no cumple Shabbat pasa lunes, martes, miércoles, de repente con $1,000, pero cuando llega el cuarto día tiene que gastar todos los reales en medicina. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? O no le alcanza el dinero, hijo. ¿Y por qué el hermano que va? Yo no lo veo esforzándose, yo lo que veo que él va a cumplir el Shabbat y anda todo el tiempo feliz y lleno de salud. Ay, Padre, ¿qué estará haciendo el hermano? Esas son las grandes distinciones, hijo. Esas son las grandes distinciones. Nuestros pensamientos deben ser pensamientos puros. Mire, yo aprendí a no quejarme y a buscar, porque cuando entendí que todas las cosas, para el que ama al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. A los primeros que nos dio, nos dio para la gloria y honra al Eterno, porque fue un proceso, el virus del COVID fue a nosotros, pero entendí, yo no me eché a morir, ni le dije, oye, a llorar, aquello, no. Padre, gracias porque nos estás permitiendo vivir este proceso para instruir a tu pueblo. Mira, hagan esto, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los síntomas? Hagan aquello, hagan lo otro. Y no soy abogado, no médico, pero el Eterno me pasó por un proceso de medicina. O nos pasó a todos. Entonces no hay que ponerse pues históricos o de repente, oye, sentimentalistas. Si el Eterno permitió ese proceso, gloria al Eterno. Es más, la palabra dice que el juicio entra primero por ¿quiénes? Por la casa, no por los gentiles. Los primeros que van a ser juzgados, porque después que la casa sea juzgada, entonces ¿qué van a ser juzgados? Las naciones. Porque la casa de Israel va a acompañar a Yahshua a juzgar a todas las naciones. De modo que los primeros que van a ser juzgados somos nosotros. Exaltamos la gloria del Eterno. No es porque el rey o el pastor o su hermano o el hermanito pues no, es lo que dice la palabra. Exaltamos la gloria del Eterno. Y para eso hemos venido, para traerlo como talmí, como talmidín, y poder pues compartir con ustedes la verdadera enseñanza del Eterno. Exaltamos la gloria. Están hermosísimos hoy. Hermosos, de verdad que ahora entiendo. Pasa, hijo. Vamos entonces a deleitarnos pues con la enseñanza de la parashá de esta semana. No tienen calor, ya el calor se fue. Ya el calor se fue. Este no te bendiga, te use con poder, hijo.
No hay excusa entonces. No es por el calor ya. No digan ahora que no es por comida, porque la comida es el banquete que el Eterno sirvió para el día de hoy. Amén. Shabbat Shalom. ¿Cuántos se sienten en gozo? Hay pocos en gozo, papá. ¿Cuántos están en gozo en esta hermosa mañana? Aleluya. Nosotros estábamos exaltando y provocaba seguir exaltando, ¿verdad? Y es que eso es lo que se hace en el Shabbat, exaltar al Eterno. Y lo hacemos a través no solamente de cánticos, sino estudiando su bendita Torah. Eso es una forma de nosotros exaltar a aquel que nos creó. Y aprovechando la oportunidad de lo que papá comentaba de Cafarnaúm, esa ciudad tuvo algo especial, y es que es la única ciudad por la cual pasó el Mashiach y sobre ella no se edificó más nunca nada. Yo quiero que vayamos a Matillahu capítulo 11, versículo 23. Matillahu capítulo 11, versículo 23. Leemos bajo la dirección de nuestro Abacadosh. Dice: y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás exaltada al cielo? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Sheol. Porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sedom, todavía estuviera en existencia hoy día. Usted va a Cafarnaúm y ahí lo que hay es pura ruina. Todo es ruina, todo. ¿Y esto por qué sucede? Porque sabemos que delante del Eterno, a quien más se le da, ¿qué sucede? Más se le pide. Entonces, el hecho de que nosotros se nos haya mostrado, el Eterno haya tenido rajen de cada uno de nosotros para mostrarnos, entregarnos el Shabbat, a nosotros es a quien más se nos va a exigir. Al que anda por allí de repente, oye, en otros asuntos, está bien, va a ser juzgado de igual manera. Pero nosotros que tenemos la conciencia, porque una cosa es tener conocimiento y otra muy diferente es tener conciencia espiritual. Para la gloria del Eterno, usted y yo hemos entrado a un nivel de conciencia espiritual, en poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. Porque la única manera de saberlo es a través de ¿qué? A través de la Torah. Ella es la que te dice qué debes hacer y es la que te dice qué no debes hacer. Quiere decir que usted y yo tenemos conciencia espiritual. Más se nos será demandado. Pero así como más se nos será demandado, más se nos será entregado por el cumplimiento de cada una de esas ordenanzas. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Así que denle un fuerte aplauso al Creador, porque usted y yo somos privilegiados. Aleluya. Somos privilegiados. Dígale al que tiene a su lado, somos privilegiados. Somos parte del pueblo del Eterno. Dígaselo, recuérdeselo. De repente, oye, anda ahí, no sé, pasando un proceso de aflicción. Pero hay algo que dicen los sabios que a mí me encanta, y es que la presencia divina solo se encuentra donde hay alegría. Y en el Shabbat es el día de la presencia divina, y por eso hay que estar alegre. Si usted está en tristeza, la presencia divina se aparta de usted. Si nosotros queremos que la presencia divina repose sobre este lugar, tenemos que estar en alegría. Tenemos que estar en sinjá, en contentamiento. Cuando uno está alegre, cuando uno está gozoso, hasta el hambre se le quita. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? O es que alguien que de repente se está casando, bueno, los que se han casado, que están en el proceso de la boda y todo el asunto, y van y están en la festividad. Yo le pregunto a usted, ¿realmente cree que el novio o la novia
en medio de la boda están pendientes de lo que están sirviendo y están comiendo. No, hermano, ellos están gozándose. Yo recuerdo que en el día de mi boda, ahí había de todo. Y muchas de las cosas que vieron yo ni siquiera las probé. Porque yo estaba pendiente era de otra cosa. Yo estaba gozándome. De repente a lo mejor los invitados, sí, oye, probaron esto por aquí. Oye, qué bonito esto, qué bonito aquello, qué sabroso. Pero el que se está casando no está pendiente de eso, hermano. Entonces, el que está en alegría, el que está en gozo, el que está en contentamiento, el que está deleitándose con el novio, no está pendiente de la comida, ni de la bebida, ni de qué dirán, ni de las preocupaciones, que si el dólar, que si esto, que si el negocio. No, amado, usted está en una fiesta, usted está en gozo, usted está en la presencia divina. Aleluya. Entonces una persona que está triste abandona la presencia divina. Y nosotros no queremos abandonar la presencia divina. Estamos practicando para toda la semana vivir en este gozo. Es más, yo creo que ya lo estamos haciendo. Porque cada vez estamos de Shabbat en Shabbat. Ya de repente usted celebra el Havdalah y ¡pum! Otra vez Shabbat. Uno se da cuenta que pasan los días por el Shabbat. Ese es el día que identifica cómo transcurre el tiempo, es la señal. Por lo tanto, el que no celebra el Shabbat y el que no lo guarda, no entiende lo que está sucediendo en los tiempos. Anda como decía Papá Moshe, decía que anda en oscuridad, pero nosotros andamos en la luz, amén. Bendito el Eterno. Y bueno, hoy vamos a iniciar, ya tenemos el prólogo. ¿Qué dice papá? El prólogo. Todavía no tenemos la introducción, pero estamos en gozo, ¿verdad? Gloria al Eterno. Y vamos a iniciar con la parashá número 42, que lleva por nombre, ¿cómo se llama? Como que no leyeron la parashá. Matot. Diga, Matot. Vamos a ir al capítulo 30, versículo 1. Bamidbar 31. Dice: entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Y él dijo: aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Fíjense lo importante que es entender lo que comentaba nuestro padre espiritual Moshe. ¿Quién dio la orden? Yahweh. Siempre Yahweh era el que daba la directriz. Entonces, Moshe, aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Siguiente. Cuando un hombre hace un voto a Yahweh o formalmente se obligue a él mismo por un juramento, no romperá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Vamos a dejarlo por ahora hasta allí. Esta parashá lleva por nombre Matot, cuyo significado es tribus. Pero su significado literal, textual, es madera firme y fuerte. Esto con la alusión a la fortaleza que tiene que tener una persona, a la fortaleza a nivel del alma, para cumplir su objetivo en la vida terrenal. Y no solamente su objetivo en la vida terrenal, sino la capacidad de trascender las limitaciones de este mundo físico para llevar a un mayor grado de refinamiento. Lo que nos estaba comentando nuestro Padre espiritual. ¿Qué hacen los misbó? Nos refinan, nos purifican, nos preparan, nos hacen trascender del área natural al área sobrenatural. Es por ello que una persona que practica la Torá y guarda los mandamientos no vive en una dimensión natural. Todo lo que vive es sobrenatural. Por lo tanto, lo que conocíamos o lo que conocemos como milagros forma parte de algo natural, de un estado natural en su vida. A veces mi esposa y yo veíamos cuando tocaban ciertas actividades en la construcción del templo o tocaban ciertas actividades cuando nos tocó hacer el viaje a Israel, y nosotros siempre veíamos a papá relajado, en estado. Y yo pensaba, ¿y de dónde papá? Imagínense, se va con la familia completa, ¿cómo estará haciendo? Y claro, no. Yo decía, si yo ando en pleno proceso y voy solo.
Eso es otra dimensión. Y pensaba en el rojo ese domingo también. En estado natural. Pero el que ha entendido quién es su guía, quién es el que lo sostiene, el que ha entendido quién es el que lo llama, el que ha entendido, ¿verdad?, quién es el que le ha entregado todos estos tesoros, entonces pasa de estar en un estado, hablando en términos espirituales, pasa de estar en un estado natural, de conciencia natural, a un estado sobrenatural. Entonces él no anda pensando mañana qué va a comer, porque él sabe, en su estado sobrenatural, sabe quién es el que lo sostiene en un estado sobrenatural. Aleluya. El que anda en un nivel sobrenatural no está pensando de qué manera mañana se va a vestir, porque él sabe que el que lo llamó, el que lo sustentó, es el mismo que le va a proveer el vestido de mañana. Entonces, ¿qué trae como resultado el vivir un estado sobrenatural? ¿Qué trae como resultado? Shalom y alegría, porque no hay preocupaciones de este mundo que afecten su estado emocional, porque está en otra dimensión. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? ¿Cuántos quieren entrar a esa dimensión sobrenatural? Que no se preocupe por lo que esté pasando, por lo que estén diciendo, por lo que no, sino que podamos entender quién es el que nos sostiene, quién es el que ha dado la palabra y quién es el que ha hecho pacto con nosotros. Esto es algo sumamente hermoso. Entonces, esta parashá nos enseña a nosotros a que tenemos que ser como una madera firme, fuerte. La parashá comienza mencionando la prohibición de formular una promesa sin tener la intención de cumplirla. La Torá también explica detalladamente la manera de cómo esta promesa puede ser anulada a través de una autoridad sobre esa persona que hace la promesa. Y ahí vemos la representación de los principios de autoridad. Papá comentaba algo, si Yahweh hace un pacto, ¿quién está por encima de él para anular su voto, su pacto? Nadie. Por lo tanto, tiene que tener fiel cumplimiento. Aunque él sea el rey soberano sobre todas las cosas, no hay nadie que pueda debatir lo que él dijo o la promesa o el pacto que ha establecido. Tiene que tener cumplimiento. Si lo hiciste, tendrás bendición. Y si no lo hiciste, pues acarreas con las consecuencias. Esto es lo que nos empieza a enseñar esta parte de la parashá. Principios de autoridad. Si un hombre, vamos a seguir acá para entenderlo a través de la palabra. Vamos al 3. Cuando una mujer hace un voto a Yahweh, formalmente obligándose a sí misma, mientras ella es una menor viviendo en la casa de su padre, siguiente. Entonces, si su padre ha oído lo que ella juró o se obligó a sí misma a hacer y mantiene shalom, entonces todos sus votos permanecerán firmes. Toda obligación a la que ella se ha hecho sujeta permanecerá firme. Entonces vemos que la autoridad de un padre reside sobre la hija. Principios de autoridad. Pero sobre el hombre, cuando leímos al principio, no vemos que haya alguien que pueda, ¿qué? Debatirla. No hay nadie que pueda sacarlo de ese juramento, de ese pacto, porque su pacto fue directamente con el Creador. Ahí no dice, no, su esposa puede interceder por él para que... No, amados, porque son principios de autoridad. Sin embargo, aunque la Torá nos dice acá que viva en la casa de su padre, está haciendo alusión de que mientras esté bajo la autoridad de su padre, es decir, que no esté casada. Ella de repente puede tener 10 años y a lo mejor no está directamente en la casa de su padre, pero está bajo la autoridad de su padre hasta que se case. Por lo tanto, todos los votos deben estar aprobados por su padre. Es por ello la importancia de lo que siempre hemos recibido como enseñanza, la honra a los padres. En todo momento. Ellos son nuestra autoridad terrenal. Ciertamente llega un periodo en donde hay vamos a llamarlo una separación, pero siguen siendo nuestra autoridad. Ahora nosotros pasamos a un plano diferente, pero es que ellos seguirán siendo nuestra autoridad. A los niños, a las niñas, que les gusta de repente, oye, andar por aquí, andar por allá, no. El Padre nos establece claramente en esta porción de la parashá que hay una autoridad. Y hay que respetarla. Hay unas reglas en casa y hay que respetarlas. Entonces, los principios de autoridad son
fundamentales para nosotros tener orden. Y es por eso que son establecidos en esta porción de la parashá. Vemos acá que, seguimos, vemos que luego sucede lo contrario. Dice, si en el día en que el padre lo oiga, expresa su desacuerdo, entonces ninguno de sus votos u obligaciones con los cuales ella se ha comprometido así, se mantendrán. Y Yahweh la perdonará. Quiere decir que el mismísimo creador del cielo y la tierra entiende cuáles son los principios y no los cuestiona. Dice, Yahweh la perdonará. Ahí no dice, no, Yahweh demandará el voto, no, Yahweh la perdonará. Entonces vemos cómo el mismo Elohim, creador de todas las cosas, respeta los principios de autoridad, porque es que él mismo los creó. Vamos a seguir. Verso 6. Si habiendo hecho votos o irracionalmente ella se compromete a una obligación, se casa, cambia su condición, y su esposo oye, pero mantiene su shalom con ella en el día en que él lo conoce, entonces sus votos y obligaciones por las cuales se ha comprometido, así quedarán firmes. Una pareja o dos personas acá de la congregación, de la sinagoga. Una sierva cumple Torah, ha hecho sus votos al Eterno de servirle, de honrarle, ¿verdad? Y esa persona que ha decidido unirse a ella, conoce los votos. Sabe que eso es una doncella del Eterno, ha sido apartada para eso. Él sabe, él tiene conciencia. Y él no dice nada, él la toma. ¿Qué debe hacer este hombre, este siervo, después que se ha casado? Darle cumplimiento a esos votos. No puede estar diciendo, no, es que, bueno, no, yo no, vamos a hacer ciertas cosas en el Shabbat, no, mejor no encienda las velas. No, eso es un voto, un pacto que ha hecho esa sierva en el momento y tú estuviste de acuerdo. Porque a veces se ponen creativos. No, ahora no son 2, ahora son 3. No, porque son 3, porque es que, bueno, eso representa y, como diría papá, se ponen filosóficos. No, las manos no se ponen así en el Haddalá, se ponen así para que la luz te pegue directo sobre la palma. Amados, hemos visto cosas que se ponen creativos. ¿Qué nos enseña esto? Que hay órdenes de autoridad. Y si hay una persona que ha hecho voto, tiene que cumplirlo. Y si el esposo estuvo de acuerdo, está en la obligación de cumplir aquello por lo cual su esposa ya antes de conocerlo hacía. Así de sencillo. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Aleluya. Siguiente. Pero si su esposo expresa su desacuerdo en el día que él lo conozca, él anulará el voto que está sobre ella y la obligación a la cual ella se ha comprometido y Yahweh la perdonará. Es aquí lo más importante en el momento en que dos personas deciden iniciar una relación. Es por eso que para los hijos de Israel está prohibido juntarse con un moabita. Porque incluso teniendo una relación de diferentes convicciones de fe, porque los moabitas no tienen similitud a nosotros, amados. Entonces, en el momento en que una mujer, una sierva, una hija de Israel, de pronto se une a un extranjero, ¿qué cree usted que va a pasar? Esa persona va a anular todos los votos que ella ha hecho. ¿Y qué dice la palabra? Ahí Yahweh no tiene, mira, esa fue tu decisión. Oye, pastor, yo creo que esa fue su decisión. Es por eso que nosotros tenemos que ser radicales en el momento en que tomamos decisiones que son para toda la vida. Papá comentaba algo, y es que la Torah nos dice a nosotros, Yahweh dijo a Moshe, Yahweh dijo a Moshe, Yahweh dijo a Moshe, Yahweh dijo a Moshe. Ciertamente, ¿verdad? Pero en algún momento, Yahshua, oye, si pueden ubicar ese pasaje, cuando se habla del divorcio, si alguien lo puede ubicar, que Yahshua habla acerca del divorcio. Él dijo, pero es que ya va, al principio, eso no era así. Moshe les entregó carta de divorcio por la dureza de su. Ahí hubo una distinción. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Entonces, la familia y los matrimonios son para toda la vida, hermano. Y si usted escoge una persona totalmente diferente, pasan estas cosas. Y la gente lo toma a la ligera. No, lo que pasa es que él es chévere, él es simpático, él es buena gente. Amados, la Torah nos establece fundamentos claros para formar una familia. ¿Cuáles son los principios fundamentales para formar una familia?
Una sierva del Altísimo no puede ni siquiera pensar en unirse a una persona que es incircuncisa. Primero se circuncida ciertamente el corazón, pero después tienen que venir las acciones, lo que manifieste que esa persona realmente está buscando ser parte del pueblo del Eterno. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Aleluya. Matillahu 19:7. Hermano. Bueno, también sale, ¿no? Pero vamos a leer este y leemos el otro. Dice. Ellos dijeron: Moshe permitió a un hombre entregar a su mujer un sefer keritut, carta de divorcio, y divorciarse de ella. ¿Qué sigue? Pero Yahshua le dijo: él les escribió. ¿Quién? ¿Quién los escribió? Dígalo sin miedo. ¿O es que usted está dudoso ahí o está pensando de repente el Eterno reprenda en separarse? No, el Eterno reprenda. Él escribió este mismo para ustedes por la dureza de su corazón. O sea, porque había un conflicto demasiado grande. La gente no se soportaba, hermano. Y es que sabemos que llevar el matrimonio es algo que no es sencillo. Pero de la mano del Eterno y en Ejad es una bendición. A mí a veces me preguntan: mire, Roy, usted no discute. Para nada. Hay ciertas diferencias a veces. Y el Eterno hace y pasa. Y así debe ser. Ejad. Porque el día en que nosotros como novia nos encontremos con el novio, nosotros tenemos que estar en Ejad. Entonces estamos practicando en terrenal lo que vamos a hacer en la eternidad. Si usted vive peleando con su esposo por esto, por aquello, y vive así mismo, cuando venga el Mashiach, usted se va a comportar con el Mashiach. Pero si usted vive en gozo, en ejá, en contentamiento, en complacencia, entonces usted va a complacer al novio cuando venga por usted. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? ¡Aleluya! Amado, yo ayer me gozaba de una manera tremenda. Ayer había cerrado el ciclo semanal. Y bueno, estaba sentado así, reposando. Y estoy viendo unos estados. A mí me gusta ver los estados, las fotos. Y veo el estado de una hija espiritual, parte de la familia, de la tribu. Y sale su esposo, Shabbat Shalom, y bueno, y toda la cuestión. Y yo me gozaba porque en un principio eso no era así. Él tenía resistencia al Shabbat, a todo, amado, a todo. Y cuando yo lo veo a él haciendo esa grabación y veo a toda su familia reunida, me llené de gozo. ¿Y sabe por qué eso sucede? Porque ella fue una mujer sabia. El Eterno le dio una sabiduría tal que poco a poco fue haciéndolo de tal manera de que no fuese ella quien se impuso sobre él para la celebración del Shabbat, sino que ella empezó sola en su casa. Ponía sus velas, hacía su oración, hacía una cena especial. Después que ella hacía toda su cuestión, llegaban y se sentaban y comían. Así empezó todo. Y hoy en día, para la gloria del Eterno, ya su esposo está haciendo el Netilat Yadayim. Ya su esposo recita la bendición, bendice a su familia. No solamente está ella, su esposo, están sus hijas. Los esposos, están todos, es una mesa y bueno, y eso está un banquete. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que entendiendo los principios de autoridad que nos enseña la Parashá, podemos alcanzar todo lo que el Eterno ha determinado para nuestra familia. Las esposas, si tienen de repente su esposo todavía no es converso y está en ese proceso, no se imponga, tenga sabiduría. Dice, usted le pide la sabiduría al Eterno, el Eterno se la va a dar y usted va a ver de que en pocas semanas se está celebrando el Shabbat con ese siervo en su casa. Pero es con sabiduría, no violentando los principios de autoridad, con sabiduría y sujeción. Y yo veía los estados y me gozaba. ¿Por qué? Porque esto es una muestra de que con la sabiduría del Eterno, la gracia del Altísimo, estas cosas descienden sobre el hogar. Las promesas, los pactos. Empezó ella, pero había un pacto porque ella inició. Quiere decir que todo empieza por iniciar, por atreverse. No, amado, si usted tiene resistencia en su casa, empiece solito ahí.
lo ideal es comenzar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Eterno. Aleluya. Ahí termina. No obstante, en el principio de la creación, Yahweh los hizo hembra y varón. ¿Qué más dice? Por esta razón, un hombre deja dejar a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Bueno, ahí ya más o menos ahí termina. Entonces, aprendemos de que hay cosas que no necesitan explicación en la palabra. Simplemente hay que obedecerla. Obedecerla, cumplirla. Amado, yo estaba leyendo el día de ayer y a mí me llamaba mucho la atención y ahora entiendo lo que papá dice. Y es que uno debe apresurarse en cada lugar en que uno está y en todo momento cumplir un mandamiento, dependiendo de las circunstancias. Todas las circunstancias que día a día nosotros se nos presentan son con el propósito de que cumplamos un mandamiento. Y eso que dice papá de que él va y él ministra, es verdad, somos testigos de eso. Él va a veces a la barbería, y no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de un testimonio. Él va a veces a la barbería y ahí a lo mejor están las clientes de mi esposa. Y papá les ministra. Y yo me quedo así, ay padre. Pasa tu mano sanadora. Porque es que papá está ahí, y está ministrando. Y es que debemos hacerlo a tiempo y a destiempo. Debemos aprovechar cada circunstancia para cumplir el pacto que hemos hecho con Yahweh. Porque eso es un pacto. El hecho de que hayamos recibido eso nos habilita a nosotros para compartirlo también. Y para demostrar a través de lo que está escrito de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, si hay alguien que está por el camino extraviado y nosotros hemos recibido ese pacto, tenemos la obligación de hacerlo. Y ayer yo estaba también ahí revisando el teléfono a la misma hora y me llega una nota de voz de un cliente. Él está en ese proceso. Bueno, está en ese proceso. Y él siempre que va a la barbería me pregunta, se siente y me pregunta. Y la palabra dice que aquel que pida, hay que hacer, que darle. Yo cuando veo que hay alguien con resistencia, padre, encárgate tú y después, como dice papá, después, bueno, ven, vamos a sentarnos. Y yo le hablo, yo le digo, ayer me dijo, mi hermano, queremos empezar a celebrar el Shabbat. ¿Cómo hacemos? No hay una manera, ¿cómo se hace? Yo le digo, ¿quieres que te envíe un instructivo? ¿El Sidur? Sí. Le pasé el Sidur y le dije, prepara esto. Esta mañana le escribí, le pregunté, hermano, ¿cómo te fue? Me fue excelente. Hay cosas que no entendí, pero las hice. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Esos son los que están buscando el Padre. Amado, el Eterno no nos está pidiendo a nosotros que entendamos qué es la jarra ni qué es el agua. No, hazlo. Que cuando lo hagas, entonces se te revela lo que significa. Pero si usted se pone, ¿y por qué 2 velas? Pero es que a mí me parece que mejor es una. No, ¿y por qué entonces? ¿Por qué hay que orar hacia allá? ¿Y por qué no oramos hacia acá? Pierde su tiempo. Está como el testimonio que contó papá hace unos chavales, que decía que había un hombre que pasó toda su vida buscando a ver si él era descendiente de la tribu de Israel. Y al final de sus días, el hombre se logró identificar de que era de la tribu de Yehudá, ¿no, papá? Identificó que el hombre era de la tribu de Yehudá. Y ya le había pasado toda la vida, no obedeció. Pero cuán gozoso va a ser para nosotros que estamos obedeciendo y más adelante, no sabemos en cuánto tiempo el Eterno nos revele, tú eres de esta tribu. Oye, ya ahí hemos hecho todo lo que nos ha tocado o nos ha correspondido hacer. ¿Cuántos exaltan la gloria? Entonces viene más gozo, no viene lamento, sino que viene gozo. ¿Cuántos exaltan al Eterno? Porque yo estoy seguro que somos descendientes de nuestro padre Abraham. Y si usted no está seguro, haga como Ruth. Yo siempre lo he dicho. Si usted dice, no, lo que pasa es que mis rasgos son así como más tal, no, yo no creo que sea descendiente. Bueno, haga como Ruth. Adóptelo, abrace al pueblo de Israel. Y diga, tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo, y adáptelo. Si usted está ahí medio confundido, yo no, el que esté confundido. Yo creo que aquí no hay nadie que esté confundido tampoco. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Denle un fuerte aplauso al Eterno. Aleluya. Vea esto. Dios creó, el Eterno creó
a una persona y le puso una boca. En su puerta puso labios. Dentro de ella colocó encías, dientes y la lengua. También creó al hombre con una garganta. Esto le permite a la persona alimentarse, masticar y tragar. Pero además su boca cumple con otra función importante, que es la palabra. Su respiración permite que vibren las cuerdas vocales. Mi Roa, lo que han estado enseñando en las clases de Jalel. Aquel que no está en la yeshiva de Jalel, la escuela de Jalel, está invitado a que hable con su Roa y que bueno, pase por el principio de autoridad para ser parte de eso. La respiración hace que vibren las cuerdas vocales, produciendo sonidos y palabras que expresan lo que está dentro del ser humano. Por lo tanto, la boca cumple con dos funciones importantes: la alimentación y el habla. Debemos tener claro que estas dos funciones son esencialmente diferentes entre sí. La alimentación mantiene al cuerpo, mientras que la palabra eleva y santifica a la persona cuando ella profundiza y medita en la Torá. Haciendo una cuenta simple, llegamos a la conclusión de que la boca está ocupada en alimentar a la persona, a lo mejor no más de 2 horas al día, porque después de comer 20 o 30 minutos, normalmente la persona ya se siente satisfecha y no puede seguir comiendo. El resto de las horas del día, la boca puede ocuparse del estudio y de santificar, evitando decir calumnias o comentarios innecesarios que impurifican y debilitan a la boca. Haciendo un voto de silencio, la persona puede purificar su boca y elevarse espiritualmente. ¿Qué nos enseña esto? De que a veces es mejor no hablar, no hacer promesa, no hacer pacto. A veces es mejor guardar silencio. Y creo que hay un proverbio que habla acerca de esto. Creo que es un proverbio Eclesiastés, que habla acerca de esto. Preferible que no hagas voto con el Eterno, ¿verdad? Y no te vayas a cumplirlo, a que lo hagas y no lo cumpla. En la boca está el poder de la bendición y de la maldición. En la palabra está el poder para nosotros exaltar al Eterno o hacer todo lo contrario. Porque como hemos aprendido, aquí no hay grises, aquí hay blanco o negros. Hubo un sabio que dijo: ¿por qué el Eterno creó a la persona con una sola boca que cumple con 2 funciones? Debería haber creado 2 bocas, una para comer y la otra para meditar y para exaltarle a Él, como para separar esas 2 funciones. Esto es similar a una persona que utiliza la misma toalla para secarse la cara y para limpiar sus zapatos. No es algo muy lógico. Este sabio dijo que si él hubiera estado en el monte Sinaí, habría pedido tener 2 bocas. El hombre estaba meditando profundamente, no elevándose, tratando de santificarse más aún. Estaba en una meditación, pero luego respondió a su propia pregunta y dijo: si con una boca solamente provocamos tanto daño de cosas que no debemos, jurando en vano, ¿qué hubiese sido si tuviéramos las 2 bocas? Él mismo automáticamente dijo: no, si con una, yo lo que hago es, decir, hacer cosas que no quiero decir. Imagínate si tengo 2. ¿Cuánto no profanaría el nombre del Eterno si tuviera otra boca? Esto nos muestra la importancia y la santidad que tiene una palabra. Cuando debemos cuidarnos de no profanar nuestra habla y evitar sacar de nuestra boca palabras indebidas, palabras ociosas. Las palabras ociosas pueden hacer que tú hagas un voto. En el momento en que tú dices amén, ya estás haciendo un voto. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? En el momento en que tú dices amén, algo que de repente dijeron y tú lo dijiste por emocionalismo, estás
estás tú comprometiéndote a un voto. Por eso que tenemos que cuidar no solamente lo que decimos, sino también lo que escuchamos. Aleluya.